Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que vayan entrando. Ahí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Sí. Gracias. Bueno, primero que nada, 1000 disculpas por los minutos de demora, pero ocurrió una falta de sincronización con el tema del Zoom, así que felizmente ya está solucionado, así que bueno, pido disculpas y vamos a arrancar ya con la clase. La próxima vamos a ver si tenemos un ratito más para hacer algunas presentaciones y que por ahí me puedan ir contando. A ver de dónde son, un poco para conocernos más, porque mi idea es, digamos, hacer lo más parecido a lo que podría llegar a ser la presencialidad, ¿no? Mi idea es que podamos también tener un espacio de intercambio, ¿eh? Yo voy a presentar en este curso muchas cuestiones demasiado teóricas, ¿eh? Pero lo que les quiero, digamos, de alguna manera intentar asegurar es que intentaré todo el tiempo articular la teoría con la praxis. La praxis tiene que ver con mi actividad dentro del Hospital Pedro de Elizalde. Desde hace muchos años yo me dedico a atender niños que tienen, digamos, problemáticas muy graves en su subjetivación, ¿no? Patologías que tienen que ver con el autismo, con la psicosis, famoso TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Así que bueno, la casuística, en virtud que este es un hospital al que acude muchísima gente, la casuística es muy rica, muy variada, ¿eh? Y entonces a veces eso conlleva muchos y muy grandes desafíos, ¿no? Desafíos incluso en el momento de que a veces ponen a prueba incluso la teoría, lo consabido, lo estudiado, donde uno tiene que poder hacer el ejercicio de replantearse a veces cuestiones que las daba por sentadas. Entonces, a ver, perdón que hay gente que todavía está tratando de entrar. A decir todo. Ahí está. Bueno. Así que bueno, un poco lo que les voy a presentar ahora es el producto de mi investigación. Mi investigación en el marco siempre del psicoanálisis, mi investigación a propósito de la temática del autismo concretamente. Esta investigación nace desde que empecé a trabajar con el autismo, muchos años, hace muchos años. En el año 2013, por dicho en el 2011 yo terminé una maestría en psicoanálisis. En el 2013 edité un libro que es el que ustedes ven en pantalla. Luego hice otra maestría en psicoanálisis, siempre investigando esta temática. Así que creo que es una temática que nos enfrenta a desafíos, a preguntas, a interrogantes todo el tiempo, ¿eh?
Algunas preguntas las van a ver reflejadas en este PowerPoint, porque son preguntas que me fueron habitando a mí en cuanto empecé a trabajar con el autismo. Algunas preguntas son casi, diría, inocentes. Pero esas preguntas inocentes a veces son las que más, las que nos enfrentan a más desafíos, a mayores necesidades de revisar la teoría. Revisarla como para uno mismo, ¿no? Bueno, entonces, este libro es un libro que yo saqué en el año 2013, y, como paso acá. Bien, el curso se va a llamar así, Clínica Psicoanalítica y Autismo. Este es un curso que yo hace muchos años vengo dando en el hospital, es un curso anual, que depende del Comité de Investigación y Docencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que por ahí les quiero remarcar ahora un poco son los objetivos de este curso. Vamos a ir viendo que en primera medida voy a intentar ubicar el desarrollo histórico del autismo en tanto enfermedad. En tanto, digamos, que en un momento se habló de enfermedad, en un momento se lo equiparó a la esquizofrenia, en otro momento se lo metió dentro de lo que eran las llamadas idiosias, hasta el año 1943, donde Kanner, por primera vez, digamos, delimita al autismo como entidad nosográfica. Bien. Entonces vamos a ver, vamos a hacer todo un recorrido, esto va a pasar la clase que viene, que va a ser un desarrollo histórico, ¿no? Un recorrido histórico sobre todo las conceptualizaciones que se fueron dando a propósito del autismo a lo largo de los años hasta llegar al momento actual. Bien. Y vamos a identificar, para esto vamos a profundizar en la noción, en el concepto autismo, la semiología, y también a puntualizar lo que tiene que ver con el diagnóstico diferencial. No nos olvidemos que el autismo, a veces hoy en día hay como un diagnóstico muy abultado, ¿no? Donde entran muchas formas de padecimiento a formar parte del gran espectro autista. Entonces vamos a tratar de también tener una mirada bien fina, como para poder establecer un diagnóstico diferencial respecto de formas de presentación clínica que parecen autismos, pero no lo son, ¿no? Entonces es muy interesante ahí porque realmente hay que poner la lupa en pequeñísimos detalles, pero que hacen a la diferencia. Bien, para esto, en lo particular, yo me voy a servir de los escritos de Freud, de todo el desarrollo teórico de Freud. No solo de la metapsicología, va a ser fundamentalmente la metapsicología, pero van a ver ustedes que yo me voy a meter con textos freudianos anteriores a la metapsicología. Textos que nos van a servir para pensar la constitución del aparato psíquico. La constitución del aparato psíquico en general. ¿No? Y vamos a tratar de hacer una extrapolación para pensar de esta generalidad, de este formato estándar, qué avatares tuvo que haber sufrido la constitución psíquica para que tenga lugar un cuadro autista. Entonces, vamos a investigar los conceptos de líbido, autoerotismo, pulsión,
pulsión es un concepto fundamental del psicoanálisis. Vamos a decir, si no se habla de pulsión, no es psicoanálisis. Vamos a repasar el concepto de autoerotismo. Ustedes saben que el concepto de autoerotismo, a esto vamos a dedicar una clase directamente, primero porque yo les voy a presentar acá también un poco mis hipótesis teóricas, hipótesis que yo trabajé en esta primera tesis, en esta primera maestría. Entonces les voy a presentar mis hipótesis teóricas, y la hipótesis principal tiene que ver con el autoerotismo. Pero para esto voy a tener que definir y circunscribir el concepto de autoerotismo. Digo, porque el concepto es, digamos, obedece a una multivocidad, significa muchas cosas, ¿no? Hay un autoerotismo que está muy ligado a la conducta autoerótica, por ejemplo, en el niño, la conducta autoerótica en el adulto. Por ejemplo, Freud lo trabaja en 3 ensayos para una teoría sexual. 3 ensayos es un texto de Freud de 1905, ¿no? Y ahí él nos da, Freud con este texto intenta poner sobre la mesa de lo que era la comunidad científica de ese momento, la cuestión de la sexualidad en la infancia. Y resulta que, bueno, tiró una bomba, que Freud ahí, vamos a decir en sentido metafórico, arroja algo que la comunidad científica trató de sacudírselo, porque fue a decir ni más ni menos que el niño tenía sexualidad, que había sexualidad en la infancia. Lo dijo mucho más fuerte. Freud dijo que el niño era un pequeño perverso polimorfo. ¿Por qué dijo esto? Obviamente, saquemos el sentido vulgar del término perverso, saquemos el sentido peyorativo, vamos a decir. Él quería demostrar que había sexualidad infantil. Y nos da un ejemplo divino. ¿Alguno sabe qué ejemplo da en ese texto para hablar de la sexualidad en la infancia? Tiren algo, tiren de la sexualidad. ¿Cómo vemos que en el niño hay sexualidad? Porque hoy ya no nos asombra eso, ¿no? En aquel momento fue un rasgar las vestiduras de todo el mundo, porque los niños eran casi connotados como ángeles. No es que no lo sean, la cuestión es que en tal caso tienen sexualidad, ¿no? Entonces, el ejemplo primero que Freud toma, miren cuál es, el chupeteo. El chupeteo, una actividad netamente sexual. ¿Por qué? Porque el niño sí, es verdad, chupetea para alimentarse, ¿no? El chupetea para alimentarse, sí, claro. Pero ¿qué ocurre? Se alimenta y después sigue chupeteando. ¿Por qué chupetea? Dormido sigue chupeteando. Entonces Freud ahí, realmente esto conmueve todas las estructuras, ¿no? Así que vamos a tomar el concepto de autoerotismo. Ese chupeteo es una actividad autoerótica, netamente autoerótica, que está basada, apoyada, acá Freud usa un concepto muy, muy importante, que es el concepto de apoyatura o apuntalamiento, también lo pueden conocer como el apuntalamiento. ¿Qué quiere decir? Que se apoya, se apuntala en una función nutricia, ¿sí? Pero sobre esa función nutricia, de alguna manera se independiza de lo nutricio y pasa a tener una función sexual. Entonces ahí tienen, esto lo vamos a ver con mucho tiempo, pero acá tenemos 2 grandes grupos: las pulsiones yoicas o de autoconservación y las pulsiones sexuales.
¿no? Vamos a ver incluso cómo esto va cambiando a lo largo de la obra de Freud, que Freud hace, vamos a decir, arranca con los cimientos. Yo voy a tratar de ir mostrándole lo que considero los cimientos de su gran, enorme edificio teórico. Freud tenía una rigurosidad conceptual y una honestidad conceptual pocas veces vista, ¿no? Entonces cuando la clínica le mostraba que algo no iba, él no lo abandonaba, sino que por el contrario, lo ponía a trabajar, lo hacía comparecer. Al obstáculo, Freud lo hacía comparecer, él insistía sobre el obstáculo. Y esto que dio por resultado que algunos conceptos de la clínica de él se vio obligado a reformularlos. ¿No? Entonces, no quiere decir a desdecirlos o a sacarlos del juego, no, sino que quizás lo que estaba acá en el primer piso pasó al segundo y del otro lado. Entonces hubo que reconceptualizar algunos conceptos que ahora los vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Yo les voy a ir diciendo, bueno, por ejemplo, acá, pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, versus, anoten que lo vamos a reformular, porque Freud lo reformula. Este gran dualismo pulsional que, digamos, rigió en este primer tiempo, luego se va a reformular. Vamos a encontrarnos con otra cuestión. Así que, pero yo les voy a ir diciendo, atentos a esto porque esto lo vamos a volver a trabajar. Bueno, entonces vamos a trabajar conceptos de autoerotismo. ¿Por qué? Porque mi tesis básicamente se basa en el autoerotismo no entendido como, por ejemplo, el chupeteo. Vamos a ver otra cara del concepto. Bueno, pulsión, como ya les dije, procesos psíquicos de inscripción y retranscripción de las huellas némicas. El aparato psíquico, vamos a decir, que tiene lugar gracias a que se producen una inscripción y sucesivas retranscripciones. ¿De qué? De la experiencia. Y esta experiencia, vamos a decir, ¿qué forma tiene? Para el psiquismo, forma de huella anémica. Entonces, va a sufrir sucesivas retranscripciones. Esa huella anémica vamos a encontrar, ya vamos a leer un texto de Freud que es fundamental, que es la carta 52, que es una carta que Freud le escribe a Fliess. Fliess era un médico otorrinolaringólogo que era su, vamos a decir, confidente, ¿no? Con él tiene todo un digamos, intercambio epistolar, donde se escribían las famosas cartas. Cartas que tienen una riqueza impresionante. Miren, les voy a mostrar. Este libro es un libraco, son todas las cartas, de Freud a Fliess y de Fliess a Freud, ¿no? Es todo el intercambio epistolar de ellos dos. Bueno, nosotros vamos a tomar una de esas cartas, a lo mejor dos, pero en principio la carta 52. Se los digo, al final de este Power van a encontrarse con toda la bibliografía que vamos a trabajar. Cuando vean la cantidad de bibliografía no se asusten, porque yo lo que les voy a ir diciendo es número de páginas, en dónde poner el acento, no es que van a tener que leer porque vamos a trabajar y poco más de 30, casi 40 textos de Freud. Yo más o menos para dar el curso
voy siguiendo como el lineamiento de lo que fue mi libro, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo ese recorrido por mi libro, pero en realidad lo que necesitan es tener la obra de Freud. O sea, si me preguntan qué bibliografía, pues la bibliografía que sí van a tener que utilizar es la obra de Freud. Ahí tengo que admitir, disculpen un minutito. Ahí. Bueno, entonces vamos a ver todos los procesos. Narcisismo. El narcisismo tan trillado. Pero ¿cómo se constituye el narcisismo? ¿Y qué pasa con niños que uno se pregunta, ¿qué constituyó como yo? ¿No? ¿Cómo se dio ahí esa constitución? ¿Logró identificarse o no? Entonces vamos a ver narcisismo, identificación, repetición. Bien, vamos a tratar de, como ya les dije, articular todas las nociones teóricas que vamos a ir viendo con ejemplos de la casuística, ¿no? Y vamos justamente a hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso donde, por ejemplo, les tiro cualquier cosa ahora como para que vayan viendo. Llega un niño con diagnóstico de autismo, uno ve que el niño no habla, y a poco de profundizar en algunos detalles que ya vamos a ir viendo, nos damos cuenta de que el niño en realidad tiene un gravísimo trastorno del lenguaje y no tiene un autismo, ¿no? Entonces a veces estas cuestiones es muy necesario tener en claro algunos indicadores que desde el psicoanálisis, no estamos hablando de indicadores de técnicas, de test, no, vamos a ver solamente desde el psicoanálisis con qué indicadores contamos para poder establecer si se trata o no se trata, por ejemplo, de una constitución autista. Bien, bueno, les voy a presentar mis hipótesis teóricas y les voy a presentar la estrategia de intervención con la que yo trabajo y les voy a contar un poquitito. Va a haber una clase donde la voy a dedicar enteramente a presentarles el dispositivo de TACA. TACA es dispositivo que coordino en el hospital. TACA significa terapia asistida con animales. Entonces es una práctica donde con una fundamentación psicoanalítica y con la ayuda de un perro de asistencia, es un perro con el que trabajo, que es mi perro, o sea, yo los días que tengo grupos de niños llevo al perro a trabajar al hospital, y bueno, y es una práctica que vamos a encuadrarla dentro del denominado psicoanálisis aplicado, ¿no? Y se conoce como práctica entre varios. Tienen como referente teórico a Antonio Di Ciaccia, ¿sí? Que es un psicoanalista italiano, que tiene mucho trabajo sobre este tema. Así que bueno, un poco ese sería, van a ver cuando presente la clase. La clase de TACA la voy a presentar en la 6ª clase. Yo más o menos tengo un organigrama armado, más o menos esto lo voy a tratar de ir respetando, pero puede haber variaciones de acuerdo a lo que nos lleve cada clase, de acuerdo a las preguntas, a lo que surja. A veces nos corremos un poquitito. Como hay todo un año para trabajar, no hay problema en ir corriendo algunas cuestiones. Pero si todo sigue el curso, en la 6ª clase vamos a ver la presentación del espacio de TACA. Bien. El primer módulo, yo lo situé, vamos a hacer 4 módulos. El primer módulo vamos a trabajar las consideraciones preliminares relativas al autismo. Esto que les dije antes. La acepción del término autismo, la semiología, todo ese recorrido que les dije sobre algunos autores. Obviamente que hay miles de autores que trabajaron sobre autismo, algunos de ellos los vamos a tomar acá. Pero este recorrido es un recorrido somero, como para que vayamos viendo más que nada los cambios que
tuvieron lugar, ¿no? Y vamos a ver las influencias histórico-sociales. ¿Por qué? Porque las influencias histórico-sociales son lo que tienen que ver con la concepción de sujeto, con la idea de sujeto. No fue lo mismo, no es, vamos a decir, el sujeto ahora no es el mismo que el sujeto hace 20 años. Y no es el mismo que el sujeto cuando aparece la nosología, digamos, cuando Kanner nombra por primera vez el autismo infantil precoz. O sea, por allá por el 1943. O sea, entonces hubo influencias que fueron haciendo que esta noción de sujeto cambie. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Todo esto, Organogénesis versus psicogénesis. Acá tenemos un tema que está a la orden del día. ¿Por qué? Hay como una pelea ahí. A ver si pelea si el autismo es psicógeno, o sea, obedece a causas sí, o si tiene basamento orgánico. O si es algo que anda mal, en la cabeza, en el cerebro, en donde sea, ¿no? Así que este tema, si nos da el tiempo, lo vamos a ver hoy. Los efectos comando del contexto social. Otra vez, la influencia histórico-social. Otra vez, esto, ¿por qué? Porque es fundamental tener en cuenta la subjetividad de la época. Acá esa frase que Lacan en 1953, ¿no? en Función y Campo de la Palabra, cuando dijo de tener en el horizonte, tener en el horizonte la subjetividad de la época, ¿no? Eso es fundamental, porque es esa subjetividad, es esa época la que imprime, la que de alguna manera incide, tanto en la constitución psíquica como en los tratamientos que se proponen para determinadas formas de padecimiento, ¿no? Determinados diagnósticos. Incluso se llama una enfermedad, una forma de padecimiento, una forma de ser en el mundo. Ven que la época ahí nos va, de alguna manera, modificando incluso las concepciones, ¿no? Así que bueno, vamos a tener en cuenta siempre los efectos de comando del contexto social. Para esto yo me voy a basar también en una formulación que hace Freud en el esquema del psicoanálisis. El esquema del psicoanálisis es una obra de 1938. Y en la última página de ese texto, Freud nos dice, justamente él está hablando de cómo, ya acá, en 1938, él tenía armado todo el edificio teórico, ¿no? Porque calculen que al otro año muere, ¿no? Pero es muy interesante porque él ahí nos dice que, hablando de cómo el niño hereda, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con esos mandatos sociales, ¿no? Dice algo así como, nos habla del efecto de comando de lo social. Es decir, lo social tiene un efecto comando que incide sobre los progenitores. Y los progenitores, de alguna manera, lo que hacen es, cuando nosotros como individuos tomamos esa legalidad de los padres, tomamos esa legalidad que viene dada por el contexto social también. Entonces, no podemos concebir al individuo como algo aislado. El sujeto, vamos a decir, está sujetado también de lo social. Obedece a un contexto, a una época. No podemos pensar al sujeto si no lo pensamos en una, vamos a decir, dialéctica con la época.
Bien. Y atentos, porque esa misma época incide tanto en los diagnósticos como en los tratamientos. Un niño, antiguamente, en la época de los grandes psiquiatras, Pinel, Esquirol, un niño que nacía con características que hoy podemos pensar, digamos, autísticas, ese niño, en ese momento, era considerado prácticamente un desecho. Un niño que eran abandonados, eran arrojados en los bosques. Ya la clase que viene vamos a ver toda esta cuestión de los niños abandonados en los bosques, el niño criado por lobos, ¿no? Estas cuestiones que no son fábulas, existieron de verdad. Entonces vamos a ver que eso fue cambiando. Entonces la clase que viene vamos a ir viendo cómo fue mutando esta concepción de sujeto. Bueno, vamos a ver también todo lo que veamos como diagnósticos de la infancia, lo vamos a hacer desde el psicoanálisis, pero teniendo en cuenta fundamentalmente la cuestión de la ética del psicoanálisis. La ética del psicoanálisis vamos a ver bien con qué tiene que ver. La clase que viene vamos a hablar de esto que les estoy diciendo. Bueno, el módulo 2, más o menos yo lo sitúo en esta fecha, entre el 28 de abril y el 9 de junio. Ahí les voy a presentar el dispositivo de TACA, terapia asistida con animales, que es una forma de abordaje, vamos a decir, una forma más de abordaje, ya vamos a ver bien la especificidad que compete a TACA. Entonces, la práctica entre varios, que es lo que les decía, y el psicoanálisis aplicado. Como punto B de este módulo 2, vamos a ya entrar con estos textos que son fundamentales de Freud, que nos van a ayudar a pensar la constitución general del aparato psíquico. Cómo se empieza a formar un aparato psíquico y qué avatares pueden ocurrir, qué accidentes pueden tener lugar para que algo no, digamos, se detenga, para que algo no siga el recorrido estándar, vamos a decir. Bien. Para esto vamos a ver, en este punto, vamos a ver el texto de Freud, que es un texto muy, muy importante, es el proyecto para neurólogos. El proyecto de psicología para neurólogos es un texto que Freud escribe en 1895. Entonces es un texto pre-psicoanalítico. Todavía acá no estaba la cuestión del inconsciente. Entonces, el inconsciente dinámico, todo esto no aparecía todavía. Pero es muy, muy, muy interesante pensar algunos conceptos que son claves, que están en este texto de 1895, que alguna vez ustedes ya lo habrán escuchado, que son el concepto de vivencia de satisfacción y vivencia de dolor. Bueno, vivencia de satisfacción y vivencia de dolor son dos conceptos que Freud trabaja en este texto de 1895. Así que vamos a poner especial cuidado en la lectura de estos puntos. Yo después les voy a ir pasando las páginas, los capítulos, porque el proyecto es un texto largo, difícil, pero yo lo que voy a tomar del proyecto no es todo, son algunas cuestiones que aparte es lo que yo les voy a explicar acá. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando ocurren accidentes. ¿Qué es lo que se detiene ahí? ¿Qué se detiene en todo esto, digamos, estos procesos que yo les decía de retranscripción de huellas némicas? Hay algo que ahí, por ahí, pum, se detuvo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí que se detuvo? Eso vamos a ver.
Entonces vamos a ver las vivencias primarias, ¿sí? Las vivencias primarias, estas vivencias también fundantes, ¿no? Como las que ya les mencioné, vivencia de satisfacción, vivencia de dolor. Y a partir de esas vivencias, ¿qué pasa con la constitución del aparato psíquico? Vamos a ver que esas vivencias son fundantes, por eso le damos tanta importancia. Después vamos a ver algunos, acá vamos, ya les digo, el proyecto, la carta 52, un texto muy importante de Freud, que es un texto de... La carta es de 1896, perdón, no les había dicho. El proyecto de 1895, la carta, no les dije el año, es 1896. El año no es que lo tienen que saber. Yo les digo el año para que también podamos hacer como una línea de tiempo de Freud, para ir viendo cómo se fueron dando los conceptos, cómo se van a ir modificando. Y vamos a ver un texto muy importante que se llama Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Este texto es 1911. Es muy importante. Es un texto que no sé si se le da la importancia que yo creo que tiene. Porque dice cosas realmente claves. A mí, por lo pronto, para mi investigación fue un texto fundamental también. Entonces vamos a ver en este texto, para refrescarles un poquito la memoria, ese texto que Freud habla del relevo del principio de placer por el principio de realidad, ¿no? Entonces esos son los dos principios del acaecer psíquico, ¿no? Acuérdense, proceso primario, proceso secundario. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando no se produce ese relevo o cuando hay fallos a la hora de que el principio de realidad venga a, de alguna manera, tomar un lugar, ¿no? En ese devenir subjetivo. Entonces queda el niño como en un puro principio de placer, una cosa que complicada a la hora de vivir en una vida con otros, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito eso, vamos a ver la articulación que hace Freud entre la génesis de conciencia y el principio de realidad. Todo esto lo vamos a ver en este texto que les dije. Después vamos a ver toda una parte, un apartado que tiene que ver con las huellas némicas. Las huellas némicas y las huellas némicas en el autismo. O sea, yo lo que voy a estar haciendo todo el tiempo es jugando entre la constitución psíquica normal y la constitución psíquica que puede tener lugar cuando acontece algo, vamos a llamarlo un accidente, en ese armado psíquico. Bien. Les voy a presentar también algo que un poco lo que ordena mi clínica. Yo escribí hace un tiempo un artículo que se los voy a compartir después, que habla de ciertos operadores lógicos. Vamos a decir, yo en mi propia clínica formalicé algunos, digamos, formalicé para mí, no es que yo los inventé, son operadores lógicos que son de Freud. Yo los tomo como operadores porque a mí me orientan mi clínica, ¿se entiende? Son operadores lógicos. ¿Para qué nos sirven los operadores lógicos? Para concebir el tiempo del niño como un tiempo lógico. Y esto es así porque un niño viene con 11 años, pero ese niño, su tiempo lógico no corresponde a ese tiempo cronológico. Entonces es un niño de 11 años que a lo mejor no tiene, por ejemplo, constituido el Fordá. ¿Qué es el Fordá? El Fordá. Ustedes habrán escuchado el Fordá de Freud, ¿no? El texto esa noción que aparece en el texto de 1920, más allá del principio de placer. El ejemplo que Freud toma de su propio nietito jugando con el carretel, ¿no? Que va y viene, va y viene.
Exactamente. Y en este va y Aparece y viene, desaparece. aparece y desaparece, y lo que se juega ahí es su propia desaparición. Hay un pie de página que después lo vamos a tomar cuando tomemos este texto maravilloso que es Más allá del principio de placer, es un texto pivot. Este texto divide la clínica de Freud en un antes y un después de Más allá del principio de placer. Así que es un texto que para mí tiene un valor nodal y lo voy a tomar y vamos a ver un montón de cuestiones respecto de este texto. Pero en un pie de página de Más allá del principio de placer, precisamente el capítulo donde habla del Fordar, hay un pie de página donde, aparte de este jueguito con el carretel, Freud dice que el niño jugaba a mirarse al espejo y desaparecer él del espejo, ¿no? Y yo creo que ahí se juega algo fundamental, en ese pie de página que ya lo vamos a estudiar. Bueno, entonces yo lo que hago es una serie de operadores lógicos que ahora los voy a repasar en este mismo PowerPoint para ir dándoles una idea a qué me refiero. Y después les voy a pasar el texto, que es un texto que yo escribí para la revista Imago Agenda, en el año 2013. Así que después se los voy a presentar. Bueno, vamos a ver en el módulo 3 la cuestión del yo en el autismo. Un tema también peliagudo, el tema del yo, porque tenemos que ver ahí qué decimos cuando decimos yo, ¿no? El yo, ustedes saben que el yo no es un dato de entrada. Uno no nace con un yo, como tampoco nacemos con un cuerpo. Nacemos con un cuerpo biológico, obvio, pero el yo no tiene tanto que ver con el cuerpo biológico. El cuerpo, Freud dice, el yo es ante todo un yo corporal. Ese cuerpo que tiene que ver con el yo es un cuerpo de representaciones. No es el biológico. Es el que Freud pone de manifiesto con la histeria, ¿no? Entonces vamos a ver eso también. Es ese cuerpo que, como dice, en la histeria no puede mover el brazo, pero neurológicamente no tiene nada. Una parálisis del brazo implicaría, si fuese por ejemplo, por un ACV o por algún problema neurológico, implicaría concomitancias orgánicas que en la histeria no se ven. La histeria lo que se ve es que se paraliza el brazo, la manga, lo que sé de brazo, lo que el paciente sabe, su saber popular, su cuerpo de palabras, su cuerpo de representaciones, se paraliza, por eso digo la manga, de acá hasta la sisa, vamos a decir. Cuando sabemos que neurológicamente tendría que, por ejemplo, tener alguna imposibilidad de hablar, o una disartria, algún trastorno fonatorio, o una afectación de todo el hemicuerpo, pero no. En la histeria se paraliza solamente de acá a acá. Entonces, ese cuerpo es el cuerpo que interesa al psicoanálisis. Ese cuerpo, no el cuerpo orgánico de la biología. Esto es muy importante, es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque el cuerpo de la biología es el cuerpo que estudia la medicina. Pero el cuerpo que nos armamos, el cuerpo de la biología es el cuerpo con el que nacemos. Es el cuerpo preformado biológicamente. Pero al psicoanálisis, el cuerpo que le interesa y el cuerpo sobre el que puede trabajar es el otro. Es ese cuerpo de representaciones. Así que vamos a ver la cuestión de la adquisición del yo, que ya les digo, no es un dato de entrada, se constituye.
y la cuestión del cuerpo también se constituye. ¿Quieren más ejemplo que, por ejemplo, un niño autista grave que va por la sala, se choca con las paredes, se golpea la cabeza, no acusa dolor? No puedo decir que no le duele, no acusa dolor. No parece comprender que su dolor es en la cabeza. Por ejemplo, parece no entender que uno cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Nos duele la cabeza y que nos tocamos la cabeza. Nos duele la panza y nos hacemos masaje en la panza. Pero eso no está armado muchas veces en los cuadros más graves. Por lo pronto, en las patologías que ostentan compromiso simbólico, ¿no? No está armado. Por eso es muy importante entender que estamos hablando de dos cuerpos distintos. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver otra cuestión. Vamos a ver ya después en el módulo 3 la cuestión de las pulsiones. Para la cuestión del autismo, del yo, en el autismo vamos a tomar introducción del narcisismo. Vamos a tomar muchas conferencias de Freud. La 20, la 21, la 22, la 23, la 26. No se asusten, yo la voy a ir explicando. Tenemos todo el año. Para tomar la cuestión del autismo y la desmezcla pulsional, vamos a tomar texto clave, que es pulsiones y destinos de pulsión. Y vamos a pensar al autismo en relación a la pulsión. Vamos a ver, por lo pronto, una hipótesis, que se trata de una defensa primitiva contra lo pulsional, contra esa fuerza pulsional. Una defensa primitiva, una defensa como que no alcanza a formarse el montaje que Freud dice que se arma con la pulsión. Acuérdense que Freud en ese texto, Pulsiones y Destinos, texto fundamental de 1915, Freud dice que se arma un montaje, ¿se acuerdan? Entre la fuente, ¿se acuerdan? Fuente, meta, objeto, fuerza, esfuerzo. Entre esos elementos se arma un montaje. No podemos hablar de pulsión si no hay esa correlación entre esos cuatro elementos. Bien, entonces vamos a ver si se alcanza o no se alcanza a formar ese montaje en el autismo. Bien, también vamos a ver otro concepto que Freud trabaja a partir de más allá del principio del placer y también en el yo y el ello, que tiene que ver con la mezcla y la desmezcla pulsional. Y también en otro texto de 1924, que es el problema económico del masoquismo, donde ahí Freud nos va a hablar muy profundamente de lo que tiene que ver con la entremezcla pulsional. Vamos a ver qué pasa. Acá ya teníamos pulsión de vida y pulsión de muerte. 1920, más allá del principio del placer. ¿Qué nos enseña Freud? Que lo primero es la pulsión de muerte, ¿no? Luego viene Eros. O sea, Eros está, como vamos a decir, todo el tiempo tratando de alguna manera, ponerle un palo en la rueda a la pulsión de muerte. ¿Para qué? Para que no sucumba la vida. Porque la meta de la muerte, como dice Freud en el capítulo 5, la meta de toda vida es la muerte. Lo inanimado estuvo allí antes que lo vivo. La muerte busca todo el tiempo el camino más corto hacia la muerte. Y Eros viene ahí a interponerse, a ofrecerle un obstáculo. ¿Para qué? Para detener a la pulsión de muerte en lo que sería una caída súbita de nivel, volver a lo inorgánico. Si no, la meta de toda vida sería la muerte ya. Entonces vamos a ver ahí la acción de Eros, ¿no? Para esto vamos a ver cómo logra Eros hacer algo entremezclándose con la pulsión de muerte. Así que vamos a ver esto. Mezcla
Y vamos a ver algunos procesos de desmezcla. Así como se entrelazó, también hubo un desagregado de los componentes eróticos. Y vamos a ver, además, algo que es bastante enigmático, pero que Freud llama mezcla pulsional no consumada. No se asusten, ya vamos a ir viéndolo de a poco. Por último, el cuarto módulo, que va a ser desde el 18 de agosto al 1 de diciembre, vamos a ver ahí el principio de placer en el autismo, la primera fuente de displacer, la condición de trauma en el autismo. Vamos a ver algo que Freud, más allá del principio de placer, llama la tarea previa. ¿Saben cuál es la tarea previa? Dominar el estímulo. Ese dominamiento tiene que ver con esa tarea previa. Se tiene que lograr, ¿para qué? Freud dice, para dominar, o sea, para que se constituya el psiquismo, es necesario dominar esa cantidad de estímulo que de otra manera desbordaría todo. Así que vamos a ver qué pasa cuando no se logra dominar el estímulo. Cuando no se logra dominar el estímulo, el fallo es gravísimo. Ahí tenemos las formas de presentación más graves. Bueno, vamos a ver un texto de Freud que se llama Notas sobre la pizarra mágica, es un texto de 1924, donde ahí vamos a ver qué relación hay entre conciencia y memoria. Esto también lo trabaja en 1920, más allá del principio de placer, pero lo vamos a retomar también en la Notas sobre la pizarra mágica, y yo en mi libro hay un capítulo que titulé Una pizarra no tan mágica en el autismo. Ya vamos a ver por qué. Bueno, el último punto del programa sería todo lo que les dije al principio sobre el autoerotismo. ¿Por qué necesito presentarles esto a lo último? Porque para entender esta conceptualización de autoerotismo en la que yo me baso para pensar el autismo, y necesitamos ya tener todos los conceptos de Freud respecto de la pulsión de muerte. Así que bueno, vamos a ver, a darle esa connotación al concepto de autoerotismo. Desde ya decirles que no es el autoerotismo que uno puede poner más del lado del onanismo o del autoerotismo de los 3 ensayos. Se trata de otra cosa, se trata de lo que Freud llama pulsiones autoeróticas primordiales. Bueno, entonces vamos a ver los caminos de la libido, ¿sí? Los caminos, acá ya también vamos a meternos ya con la conferencia 22, 23, 26. Vamos a ver que la libido Freud nos habla de desarrollo libidinal. ¿Se acuerdan las fases del desarrollo de la libido? Bien, el desarrollo va en un sentido progrediente, pero aparte la libido puede sufrir regresiones, es decir, un camino regrediente. La libido puede regresar, y no regresa a cualquier lugar, regresa a puntos de fijación. Así que vamos a ver muy bien todo eso de los puntos de fijación y de qué comporta cada regresión. Cada regresión tiene un costo anímico, Así que esto lo vamos a ir viendo también, su relación, por ejemplo, vamos a tener que decir que realmente cuando hablamos en la neurosis de represión, la represión también es una regresión a un punto de fijación. Así que vamos a ir viendo esto con la conferencia 23. Bueno, la indiferenciación yo-no-yo como correlato del anclaje en el autoerotismo, esta es mi hipótesis, ¿no? Que en el autismo hay un anclaje en este autoerotismo, ese que ya les decía de las pulsiones autoeróticas primordiales. Y vamos a ver por último el uso de los objetos autistas. Para el uso de los objetos autistas, ahí me voy a basar en una autora que es Frances Tasting.
Dustin es una escritora, ha sido una escritora que trabajó muchísimo sobre el autismo, así que vamos a repasar un poquitito de un libro de ella que se llama Los estados autísticos en los niños, un libro de 1981. Y vamos a ver la importancia que ella le da al objeto autista. Para esto también vamos a tomar a Maleval. Yo del psicoanálisis lacaniano no me voy a meter en este curso con Lacan de manera abierta, de manera directa, pero sepan que está por detrás de un montón de mis formulaciones. Entonces, bueno, voy a tomar un autor que es Maleval, y tiene un texto que se llama Más bien verbosos los autistas. Este texto es del año 2008, está en la editorial Avenir, una editorial de Buenos Aires, así que vamos a basarnos en eso, en otro texto que se llama La estructura autística, que es una conferencia en el Departamento de Autismo y Psicosis del ICDEVA, y también de Eric Lorán voy a tomar una conferencia que él dio en el ICDEVA también en el 2001, que es inédita, pero se llama Los espectros autistas. Una conferencia que, perdón, en el 2011, una conferencia que dio en la EOL, la Escuela de Orientación Lacaniana, para los que no la conocen, la Escuela de Orientación Lacaniana. Disculpa, ¿podrías repetir el último que no alcancé a escucharlo bien? Si sos tan amable. Sí, cómo no. De Eric Lorán, Los espectros autistas. Gracias. Es una conferencia inédita, pero que él tuvo lugar en el año 2011 en la Escuela de Orientación Lacaniana, dentro de lo que es el ICDEVA, el Instituto de Clínica de Buenos Aires. Gracias. Bien. Bueno, más o menos este es el pantallazo. ¿Cuáles son las condiciones de la cursada? Primero, asistencia a los teóricos. Estos son los teóricos. Los teóricos van a tener lugar los días viernes, en el horario de la mañana. La asistencia a los prácticos. Los prácticos van a hacer una pasantía por el espacio de TACA del hospital. Y aparte, una monografía individual. O sea, cada uno de ustedes, de los cursantes, va a hacer la monografía individual y tienen que asistir a los prácticos. Para la asistencia a los prácticos ya vamos a ver después hacer un ordenamiento. Es más, yo les diría de que yo les sugeriría armar algún grupo de WhatsApp, sobre todo para que también podamos hacer ese ordenamiento, ¿no? A ver quiénes van a los prácticos, quiénes no. Esto es para tener certificado. El certificado que otorga el gobierno de la ciudad, que es exclusivamente para aquellos que trabajan dentro del marco del ámbito de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En alguno de los 35 hospitales del gobierno de la ciudad o CESAC, trabajan como concurrentes, como residentes, como de planta. Aquellos que no cumplen con ese requisito pueden venir al teórico. Yo creo que a todos, uno por uno, les mandé el mail explicándole las condiciones, digamos, para la certificación. Pero, bueno, eso ya se los expliqué por mail. Bien. Entonces vamos a ver. Por un lado, las incumbencias. ¿Las incumbencias de quién? Del psicoanálisis. ¿Por qué me interesa mucho pensar en esto? Porque el psicoanálisis, ustedes tienen que, o sea, no podemos desconocer
no podemos desconocer que el psicoanálisis ha sido bastante, por no decir absolutamente, han intentado desplazarlo respecto de como una forma de abordaje posible para el autismo. De hecho, ustedes saben que en el año 2012 había salido un artículo que se decía el psicoanálisis es una el autismo es una causa perdida para el psicoanálisis. Obviamente no podemos desconocer que atrás de estos enunciados hay algunas cuestiones que intentan desterrar al psicoanálisis. Entonces, un poco mi intento... en el año 2012 se había escrito este artículo en un diario argentino. Entonces, en ese marco, a mí me invitaron a escribir un artículo sobre el autismo y el psicoanálisis en esta revista que les decía, Imago Agenda, un poco en respuesta, era para contestar a esta sentencia, ¿no? Entonces, el diario Página 12 iba de alguna manera a contestar a esta sentencia de sacar de juego el psicoanálisis. Entonces, en ese contexto me invitaron a escribir este artículo, y es una revista, para el que no la conoce, Imago Agenda es una revista de divulgación psicoanalítica, de entrega gratuita acá, sobre todo en todos los hospitales y en todo el ámbito PSI. En esos momentos era una revista de entrega gratuita, masiva. Entonces, bueno, un grupo de psicoanalistas fuimos invitados a escribir en esa revista. Bueno, es una que es la número 174 del año 2013. Digo, para el que la quiere buscar. A mí me está costando encontrarla en la web. Antes se podía leer en la web, pero ahora yo no la estoy encontrando, pero por ahí yo no lo sé buscar bien, así que si alguno la busca y la encuentra, es la número 174 de Imago Agenda del 2013. Bueno, entonces yo ahí, en ese escrito, intenté plantear la importancia, el aporte que tiene el psicoanálisis y que el psicoanálisis puede hacer para el abordaje de este padecimiento, ¿no? Entonces vamos a ver también, basándonos en los tiempos lógicos. Y digo esto porque eso es lo que interesa al psicoanálisis. Al psicoanálisis el tiempo cronológico, o sea, nosotros lo que más enfatizamos es saber qué adquisiciones lógicas tuvo ese niño, ¿no? Entonces planteé una serie de operadores lógicos, que ahora se los voy a ir a repasar. Bueno, cuando les dije que yo me planteaba muchas cuestiones, les voy a ir tirando algunas como para que tengan una idea. Por ejemplo, ¿será legítimo pensar como formación del inconsciente eso que trae a la consulta el niño o la niña autista? Si lo que se presenta en el autismo no es una formación del inconsciente, entonces una pregunta sería, ¿entonces qué lugar le cabe al psicoanálisis? Vamos a ver que sí le cabe un lugar. También otra es cómo pensar la clínica psicoanalítica de aquello que no se articula en un discurso. Nosotros sabemos que el psicoanálisis trabaja con el discurso, pero ¿y lo que no aparece bajo la forma de un discurso? Bueno, entonces ven como si uno encuentra alguna respuesta a todo esto, listo, ya tenemos que afirmar que el psicoanálisis tiene incumbencia. Ya tenemos que afirmar que el psicoanálisis tiene todavía mucho que decir, mucho que hacer respecto a estas formas de padecimiento que son mucho más graves, pero que tienen que ver con un avatar acontecido en los inicios de la constitución psíquica.
¿eh? Aunque no hablemos de discurso, aunque no hablemos de que el niño trae una formación del inconsciente, como puede ser un sueño, como puede ser un fallido, un síntoma. ¿Eh? Vamos a ver que el síntoma, vamos a ver, aquí llamamos síntoma también, ¿eh? Hay un síntoma que es síntoma como formación de compromiso, ¿sí? Vamos a ver que claramente en el autismo no es ese síntoma. En el autismo, el síntoma no es una formación de compromiso, ¿eh? Entonces vamos a ver, ¿podemos hablar de inconsciente reprimido? Vamos a ver. ¿Podemos hablar de inconsciente? Vamos a ver. ¿De qué inconsciente podemos hablar? ¿Podemos hablar de formaciones del inconsciente? Ustedes recuerden que formaciones del inconsciente son estos: sueños, chistes, lapsus, actos fallidos, síntomas. Todo esto son formaciones del inconsciente. ¿Podemos hablar de autismo en tanto que es formación del inconsciente? En tanto que es retorno de lo reprimido, porque una formación del inconsciente, atentos, es un retorno de lo reprimido. Es algo que se reprimió y ¡pum!, retorna. Retorna como formación del inconsciente. ¿Podemos hablar de eso? Bien, vamos a ver. ¿Podemos hablar de represión? Vamos a ver que no. ¿Podemos hablar de síntoma como retorno de lo reprimido? Vamos a ver. ¿Podemos hablar de constitución del yo? Vamos a ver. Ven que todo esto lo dejo así porque es lo que vamos a trabajar a lo largo de todo el año y si no se les voy a estar espoleando y no es la idea. Ahora les presento las hipótesis. Hipótesis principal es: el autismo implica un anclaje en el autoerotismo, previo a toda diferenciación yo-no yo, adentro-afuera, y previo a toda transposición de la libido. Primera hipótesis auxiliar es: en el autismo se va a constatar una insuficiencia de la vivencia de satisfacción. Esa vivencia de satisfacción, miren chicos que esto va a estar todo en el campus, ¿eh? O sea, todo esto va a quedar grabado y va a quedar subido en el campus. Los Power los van a tener acceso cada vez que quieran. La grabación de la clase va a ser diferida, va a ser con posterioridad. ¿Por qué? Porque es necesario el presentismo. Entonces, por esa razón. Entonces, les decía que en el autismo se va a constatar la insuficiencia de la vivencia de satisfacción. ¿Vieron que yo les dije que en el proyecto Freud trabaja la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor? Bueno, vamos a ver qué pasó ahí a la hora de vivir esa experiencia fundante que es la vivencia de satisfacción. ¿Qué saldo dejó el haber vivido de manera trunca o de manera insuficiente esta vivencia? Desde ya les adelanto algo que es fundamental. La vivencia de satisfacción deja un resto, y el resto de esa vivencia es el deseo. Así que imagínense qué saldo puede tener y qué consecuencias puede tener el hecho de que esta vivencia sea insuficiente. Bueno, otra hipótesis. La segunda hipótesis auxiliar. En el autismo, el mecanismo de estratificación sucesiva que articula percepción y conciencia se va a constituir de digamos, de manera anómala, ¿no? Va a quedar como atascada en lo que Freud llama la primera retranscripción de percepción, que lo llama PS, o signo de percepción. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos la carta 52. Es sencillo, así suena como dificilísimo, pero yo tenía que presentar la hipótesis y está presentada con estas palabras porque supone la lectura de la carta 52. Así que vamos a cuando leamos la carta y van a ver qué es PS y qué implicancias tiene que algo quede detenido ahí, en ese primer estrato. Bien. Entonces, la tercera hipótesis auxiliar es que el autismo es la expresión de
una gravísima desmezcla o directamente de una mezcla pulsional no consumada. Yo me inclino en estos momentos a pensar que se trata de una mezcla pulsional no consumada, más que una desmezcla. Y la cuarta hipótesis auxiliar es que el autismo es una defensa primitiva contra la fuerza pulsional. Bueno, ¿qué tiene que ver estas hipótesis? Estas hipótesis son las que de alguna manera utilizo para fundamentar lo del anclaje en el autoerotismo. Ustedes saben cómo se arma un trabajo de tesis. Uno se propone fundamentar una hipótesis. En este recorrido pueden aparecer hipótesis auxiliares. Bueno, estas son las que aparecieron en mi investigación. Claro que puede haber un montón más. De hecho, yo creo que debo tener muchísimas más hipótesis auxiliares. Pero estas fueron las que más me importó destacar. De hecho, les voy a decir la verdad, la cuarta hipótesis no está en mi trabajo de investigación. La cuarta hipótesis la puse con posterioridad, pero me parece la principal. O sea, yo creo que... o sea, por eso les decía que el seguir trabajando con esta casuística y el constante empeño de investigación, y por supuesto, intentando de alguna manera responder al modelo de honestidad freudiano, uno se ve en la necesidad de ir reformulando a veces las propias concepciones, ¿no? Así que bueno, por eso les hago esta aclaración. Bueno, vamos con los operadores lógicos. Hoy nada más les voy a hacer un pequeñísimo repaso. Los operadores lógicos que van a poder leer cuando trabajemos ese texto que yo escribí para la revista es, por ejemplo, la Verständigung o comunicación. Este también está en el proyecto. Está más o menos en las mismas páginas de cuando Freud plantea la vivencia de satisfacción. ¿Qué es la Verständigung? Es esa primera comunicación con un otro de los primeros cuidados. Ese otro primordial, ese otro auxiliador, ¿no? Que en general suele ser la madre. La madre, o como dice Freud, el subrogado materno. La llama Verständigung. Sepan que es la comunicación. Ese primer encuentro. Lo llama también Freud entendimiento. Es ese entendimiento. Es un entendimiento sin palabras, porque estamos hablando de un bebé recién nacido. La vivencia de satisfacción como otro operador, ¿no? Por supuesto que no es un observable. Uno cuando viene un niño a la consulta no es que va a ver, uy, ahí está la vivencia de satisfacción, como cuando un médico ve una placa de pus en la garganta. Una plaquita de pus es un observable, con el bajalengua, le bajas la lengua y le ves la placa de pus. Esto no es un observable. Esto es algo a deducir, a conjeturar, a pensar, si conocemos de qué se trata la vivencia de satisfacción, qué digamos, resultado tiene el hecho de que esta vivencia haya tenido o no tenido lugar. Entonces vamos a poder hablar de una insuficiencia de esta vivencia de satisfacción. Pero no porque la observemos, quiero aclarar. La Bejahung es la afirmación primordial, la llama Freud afirmación primordial. Esto ya lo vamos a trabajar también con los textos de Freud. Vamos a ver qué pasa con la constitución del yo. Si hay una diferenciación yo-no yo, por ejemplo. ¿El niño pudo diferenciar entre su yo y lo que es no yo? En principio el otro es no yo, pero en un origen el otro no es no yo.
el niño, cuando está en esa, nos llama esa célula narcisista con el otro materno, ahí hay una indiscriminación, ¿no? Como un estado de fusión, ¿no? Pero eso es, ahí el otro no es no yo. El otro, vamos a decir, no es un otro. Ahí hay un primer estado de indiferenciación. Para la constitución del yo es necesaria una diferenciación. Es necesario que acá algo se delimite como no yo. Lo mismo adentro afuera. Adentro afuera son dos categorías, pero no vienen dadas. También, así como se constituye el yo, se va a constituir la posibilidad de algo interior y algo exterior. Y entre ambos una como discontinuidad. Bueno, ya cuando tengamos trabajado el texto del yo y el ello, que es un texto de 1923, vamos a tener la constitución del yo diferenciado del ello. Porque también vamos a decir la verdad, Freud recién en 1923 arma la segunda tópica, yo, ello y superyo. Pero hasta 1923 el yo era como algo mucho más vasto. Entonces vamos a poder ver que acá hay una diferenciación entre el yo y el ello. Y bueno, y vamos a ver por último la salida del autoerotismo. En el texto de Introducción del Narcisismo, Freud nos dice que hace falta una nueva acción psíquica, un nuevo acto psíquico para salir del autoerotismo, para que se constituya el yo. Tiene que darse una suerte de identificación para poder salir del autoerotismo y que se constituya el yo. Ven que el yo no es algo dado de entrada, no es un dato de entrada. Eso lo van a leer clarísimo en Introducción del Narcisismo y en una conferencia que va de la mano con Introducción del Narcisismo, que es la conferencia 26. También lo vamos a ver todo esto. Bueno, otro operador lógico, el Fordá. El Fordá, 1920, más allá del principio del placer, vamos a ver, ahí Freud cuenta el ejemplo de su nietito con este carretel, pero vamos a ver las implicancias de ese jueguito, que es un jueguito que en realidad lo que se juega ahí es universal. Él lo puso en palabras a propósito de la observación de su propio nieto, pero esto es algo que se ve en la infancia. Es la posibilidad de sustraerse, esconder algo. Acá está, acá no está. Fordá significaba eso. Acá está, acá no está. Está, no está. Está, no está. Ese juego que hacemos con los bebés, ¿dónde está el nene? Y escondemos la carita, volvemos con la carita. Bueno, es eso el Fordá. Cuando el niño pudo constituir algo de la presencia y la ausencia. Entre presencia y ausencia también una discontinuidad. Eso es el Fordá. Y vamos a ver qué pasa cuando esto no se da. Bien. Vamos a también trabajar lo que se conoce como transposición de la libido. Muchas, en realidad es a partir de 1914, contexto con Introducción del Narcisismo precisamente, Freud nos va a hablar de la libido yoica y la libido de objeto. Él va a decir que se transpone, se traspasa libido narcisista al campo objetal, al objeto. Se empieza a catequizar con libido el mundo objetal. Entonces, esto se ve en los niños. Hay niños que entran al consultorio y ven los juguetes y exploran todo. Les interesan los objetos, toman contacto. En cambio hay niños que directamente entran al consultorio y ni nos registran ni a nosotros, ni a los muebles del consultorio, ni al perro. Por ejemplo, yo que trabajo con el perro, hay niños
que no han podido hacer esa transposición. Entonces, no les interesa el mundo de los objetos, porque no han podido catequizarlo. Entonces vamos a ver, perdón, Cosas que pasan, tranquila. sí, no, más de tanto hablar, ustedes sepan que no siempre se logra hacer esta catequización del campo objetal. No siempre el objeto tiene ese lugar. Muchas veces las mamás de los autistas están por ahí hasta muy abatidas. Una mamá de un niño con autismo por ahí dice, no me mira. Me agarra la mano para que yo le dé algo, pero en realidad no me quiere, por ejemplo. En realidad ahí vamos a verlo en términos libidinales. Esta lectura, la lectura libidinal, la lectura de este movimiento libidinal, es una lectura que arroja mucha luz sobre los fenómenos del autismo también. Así que por eso yo voy a trabajar mucho estas conferencias que tienen que ver con la libido, ¿no? Con todo el camino, el derrotero de la libido. ¿Qué pasa cuando se catequiza el mundo objetal? ¿Qué pasa cuando no logra catequizar el mundo objetal? ¿Qué pasa cuando esta libido regresa al yo? Nosotros sabemos que es muy frecuente que la libido, o sea, recatequiza, pero Freud pone en la introducción del narcisismo, en la conferencia 26, pone el ejemplo de la ameba y los pseudópodos que emite. ¿Por qué? Porque es como una ameba, que emite pseudópodos, pum, ahí catequizó al mundo objetal. Pero después retira los pseudópodos y esa libido vuelve al yo. ¿Quieren un ejemplo de todos los días? Estado de dormir. Cuando nosotros nos vamos a dormir, ahí hay un retiro de la libido objetal, porque si no, no nos podríamos dormir, que es lo que nos pasa cuando estamos recontraconectados con algo que nos va a pasar al día siguiente, qué sé yo, por ejemplo, dar un examen, ¿no? O tener un viaje, o lo que fuere, que nos tiene como reagitados, y está tan catequizada esa situación objetal del mundo de los objetos, que no podemos hacer ese repliegue libidinal y no podemos dormir. Entonces, veamos que hay cuestiones que hasta son normales, fisiológicas, no estamos hablando de patología, cuando se retira la libido, perfectamente normal. Ahora, lo que ocurre es que el problema, ¿saben cuál es? Ya los estoy spoileando, pero bueno, el problema es cuando de ese retiro no volvemos a recatequizar al objeto. Eso lo tenemos en las formas de la psicosis, por ejemplo. Ya vamos a ver en la esquizofrenia qué es lo que sucede. Se catequizó el mundo de los objetos perfectamente, no tan perfectamente, con fallos. Se logró catequizar, ya vamos a ver, porque con muchos fallos. Pero hay una catequización del mundo objetal, pero algo de esto vuelve. Cuando vuelve, se corta el puente. Ahí se dinamitó el puente que volvía a unir al narcisismo con el mundo objetal, y esa libido no encuentra la manera de volver al campo objetal. Y cuando vuelve, ¿saben cómo vuelve? Con los fenómenos elementales, con alucinaciones, con delirios. Por eso Freud dice que en la psicosis es un intento restitutivo el delirio. Es un intento de reconstituir ese mundo objetal. Lo que pasa que con un formato delirante, con un formato que no tiene tan en cuenta la coordenada de la realidad, ¿no? Esas coordenadas son como no tenidas en cuenta en la psicosis.
Pero vamos a ver entonces en el autismo, ¿qué es lo que pasa? Ya la pregunta sería, ¿logra catequizar el campo objetal? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que hay casos que no lo logran. Hay casos, los casos más graves. Algo que les quería aclarar de entrada. Todas mis hipótesis, esas que yo les dije, les leí, todas estas hipótesis se refieren. Ustedes saben que el autismo tiene un gran abanico, el espectro. Se refiere a las presentaciones más graves del espectro. No se refiere a las formas menos graves, sino a las más graves. Entonces esto implica también un desafío, porque acá tenemos que circunscribir en todo caso, en cada caso. El psicoanálisis ya sabemos que es la clínica del caso por caso, incluso en la neurosis. El atender a un paciente neurótico no nos da la clave de cómo atender al paciente siguiente, neurótico. Es el caso por caso. Pero en el autismo, aparte, nos encontramos con que, como hay un abanico tan diverso en su forma de presentación, uno podría encontrar que hay casos donde se logra hacer cierta transposición del libido. Ya vamos a ir viendo. Les voy a dar un montón de ejemplos de la casuística para que entiendan esta cuestión libidinal. Bien. La regresión también, la libido es una forma, cuando vuelve a los puntos de fijación, se llama regresión, ¿no? Ese camino regresivo. Vamos a ver otra cuestión que se da, que es el relevo del principio de placer por el principio de realidad. Nosotros lo que tenemos que preguntarnos cuando viene un niño a la consulta, ¿este niño logró establecer algo de ese relevo? ¿O sigue inmerso en el puro principio de placer? Vamos a ir viendo. Y también vamos a ver la forma mortífera que toma el principio de placer. Atenti con eso porque también vamos a ver ahí algo que tiene más que ver con las últimas conceptualizaciones de Freud. Quiero decir, con el más allá del principio de placer. Ustedes saben que el principio de placer, hay toda una primera época de Freud donde rige el aparato psíquico, la vida psíquica. Pero a partir de 1920, que Freud dice que hay una anterioridad, que es el más allá del principio de placer, ¿no? Que el principio, en realidad, hay un montón de situaciones que nos hablan de que el principio de placer en realidad no rige tanto. Hay algo que comanda a seguir sufriendo, a seguir padeciendo, que aparecen los sueños traumáticos, las neurosis de guerra. ¿Se acuerdan que Freud toma los sueños de los traumatizados de guerra? Entonces dice, ¿cómo? Los sueños que para mí eran una realización de deseo, puro principio de placer, no. Y ahora el traumatizado de guerra se va a dormir, todo el día quiere olvidar, trata de olvidar eso de la guerra porque son acontecimientos totalmente devastadores, pero resulta que se va a dormir y se despierta, Freud dice, con renovado terror. Pero lo trabajan más allá del principio de placer, ya lo vamos a ver. Entonces se despierta con renovado terror, y entonces, ¿qué lugar para el principio de placer si en realidad ahí hay algo que se actualiza por fuera del principio de placer? Cada día, cada noche que se despierta con ese renovado terror, eso ya no es principio de placer. Entonces Freud ahí sitúa el más allá del principio de placer. También toma el jueguito del nieto para plantear esto, ¿no? Porque el jueguito del nieto, el Fordá, ya lo vamos a ver. Pero en realidad es porque el niño con lo que más insiste es con arrojar el carretel que simbolizaba la ausencia de la madre. Es decir, esto que le causaba al niño mayor sufrimiento. ¿No? ¿Y por qué el niño insistía con ese mayor sufrimiento? Bueno, precisamente porque ve que lo que comanda es ese más allá del principio de placer. Bueno,
Así que vamos a ver en todo caso todo este camino. Vamos a ver que tiene una época donde Freud dice que el principio de placer va a ser relevado por el principio de realidad. No se desdice eso. Cuando Freud habla de un más allá del principio de placer, esto mismo sigue vigente, esta sentencia. Lo que pasa que vamos a ver que es necesario cierta operación para poder hacer ese relevo. Los quiero marear, esto ya lo vamos a ver. También el relevo del proceso primario por el proceso secundario, esto lo vamos a ver con el texto de formulaciones sobre los dos principios del alcance psíquico. La transformación de la energía libremente móvil en investidura tónica, esto lo vamos a ver también con el mismo texto que les decía, ¿no? ¿Qué significa? Significa que aparecen ligaduras. Se empiezan a formar asociaciones, se ligan las huellas némicas. Así que vamos a ver qué pasa con eso que se liga y qué pasa cuando no hay ligadura. Vamos a ver los llamados fenómenos de conciencia. ¿Qué lugar tiene la conciencia? ¿Qué se necesita para que algo devenga consciente? Es el famoso devenir consciente. Vamos a ver que eso a veces no ocurre. Esto también lo trabajamos en ese texto de formulaciones sobre los dos principios, que es cuando se acopla conciencia al órgano sensorial. Esto ya lo vamos a ver. Nada más hoy citarles todo lo que vamos a trabajar. El dominamiento del estímulo a través de la inscripción y la ligazón psíquica. Vamos a ver que para dominar el estímulo es necesaria la inscripción y luego la ligadura. ¿Cómo logramos esto? A través de, necesitamos por prerequisito la entremezcla pulsional. Eso es como para que vayan teniendo idea. Trauma. Concepto de trauma. El concepto de trauma está desde el principio. Vamos a tomar el trauma como pensándolo como cantidades hipertróficas y como una tarea previa. ¿Qué hacer con esas cantidades hipertróficas sería? ¿Qué hacer con esas cantidades hipertróficas que en sí son traumáticas? Constituyen un trauma. Ese es el trauma. Son esas cantidades que ponen a trabajar al aparato psíquico. Piensen que si no hubiese esas cantidades, no habría siquiera aparato psíquico. Quiere decir, nosotros tenemos un aparato psíquico, porque en algún momento tuvimos que hacer con cantidades de estímulo que de otra manera nos avasallaban. Así que esa sería la concepción de trauma y vamos a ver qué lugar tiene esta concepción de trauma para pensar el autismo. Bueno, y por último acá les presento toda la bibliografía que vamos a tener que leer. Bueno, acá me está sonando la alarmita, como para terminar esta clase. No me dio el tiempo para trabajar lo que quería trabajar, que eran los conceptos de series complementarias, pero esto fue porque perdimos como 15 minutos al inicio, así que la semana que viene ya tengo la clave como para poder arrancar a tiempo, así que para la semana que viene vamos a tomar entonces esto que les comentaba de organogénesis versus psicogénesis, ¿sí? Que es esto que les puse al principio. Y vamos a tomar también para la clase que viene, ¿cómo se llama? Esperen, se los pongo acá. En el módulo. La semana que viene vamos a ver organogénesis versus psicogénesis. Y vamos a ver acepción del término autismo, semiología, recorrido histórico. Si quieren ir leyendo algo, ahí pueden tener, pero no para que lean ni para que compren libros ni nada, pero si encuentran algo, por ejemplo, de Kanner, de Asperger,
incluso vamos a revisar qué pasó con el DSM. Yo voy a tomar unas formulaciones que hace Paul Bergerie para pensar a los inicios de la psiquiatría y el lugar del psicoanálisis. Y bueno, y voy a tomar también esto que les decía de Freud, de la cuestión del efecto de comando, ¿no? Los efectos de comando de lo social. Entonces, la semana que viene vamos a ver la semana que viene, entonces vamos a ver todo este primer módulo. Este módulo 1 lo vamos a agotar la semana que viene, por eso les digo, no es que tienen que comprarse ningún libro de Kanner ni nada, yo les voy a dar algunas puntualizaciones, después el que quiere seguir investigando lo hace. Y bueno, no sé si tienen preguntas. La idea es terminar más o menos a esta hora. Sí, Te sí, pregunto, Carolina. por favor, brevemente, porque ahí preguntaban también en el chat los compañeros, A ver, ¿la asistencia es del 80% sí. o el 100%? No, a ver, acá. A ver, Sí, la asistencia es del 80. bien. Bien, por eso yo les sugiero, a ver, ¿cómo podemos hacer? Yo les sugiero hacer, si alguno sabe hacer cómo hacer el grupo. Claro, esto Sí, presencial yo era tomé más. nota de los celulares mientras usted iba exponiendo. Tomé ¿Y nota dónde de los estaban los celulares. celulares? No, los fui poniendo en el chat. Se lo fui pidiendo y va, y todos lo fueron poniendo. Lo voy a armar, todavía no está armado. Ahora Ah, sí lo voy a todo armar. esto yo no lo vi, perdón, pero yo no vi el chat. No, no, porque usted estaba concentrada dando las clases. Claro, bueno. Bueno, yo Entonces le voy vamos a... a hacer así, les voy a anotar el mío. Bueno, tomo nota. Ahí, Anota y también ahí está. pongo mi nombre, Bárbaro. así ya. Si vos, Caro, lo haces, Sí, me haces a mí el favor, porque por, yo... por supuesto. Ahí. Claro, 5, ahí está. 5, 3, 2, 3, 9, 2, 8, 6. Ahí está. Ahí está. Y ahí también podemos, por si tienen sobre todo alguna duda de bibliografía, o bueno, o estas cuestiones de lo del presentismo, los que no no tienen la posibilidad de asistir a la pasantía, porque para asistir a la pasantía tienen que ser del gobierno de la ciudad, ¿no? Porque la certificación se la da solamente a lo que es gobierno de la ciudad. Eso es una resolución, no es un capricho, sino que es una resolución ministerial. Así que Claro. bueno, Y la pero Consulta. sí, Sí, no, discúlpame, te preguntaba por las dudas. Ahí entendí entonces que la certificación se da a los del gobierno de la provincia, pero quería preguntar por las dudas, como vi que somos varios de otras ciudades, por ahí no sé, se podía dar algún otro tipo de certificación de que hicimos el curso para saber. por ahí como el curso, digamos, la parte teórica, ahí sí, Claro, sí, sí, pero como no el alguna constancia. certificado, claro, sí, pero no el certificado de gobierno de la ciudad. Eso sí, está bien, Perfecto. Martina, bien. Que ¿Y las ahí hay la prácticas? manito levantada. Ah, Fernando. bueno. Hola, antes que nada, agradecer y es un gusto Hola. coincidir, estar aquí. Bueno, mi consulta es sobre el horario. Como estábamos con una diferencia horaria en México, en una parte se decía que iba a comenzar a las 9 horas en Argentina o a las 10. A las Digo, para 10. estar pendiente y por todo el A trabajo. A ver, las 10, a las todas las 10. sesiones. Sí, ustedes ya recibieron el Zoom. El horario del Zoom va a ser a partir de las 10. De 10 a 12 sería. Y Gracias. por Sí, último te pregunto, nada. ¿las prácticas cuándo comienzan y de cuántas horas son? Las Aproximadamente. prácticas son los días jueves. Los días Bien, jueves de 10 a 12.
Bien. Se cursa, se realizan como en forma de pasantía en el dispositivo de TACA del Hospital Elizalde. Después los que van a hacer la práctica, por favor, cuando Caro haga el grupo, Sí. y Caro, la verdad te reagradezco, cuando No, por favor. lo hagas y ya me van diciendo en el grupo, vamos como teniendo más comunicación y ahí me van diciendo los que están en condiciones de hacer la práctica y ya vamos armando fecha, ¿eh? Vamos a dejar pasar unas primeras clases, como para que también tengan una idea más. Yo, ¿saben qué les diría? Me gustaría, después de la presentación del dispositivo de TACA, que va a ser el 19 de mayo. O sea, después del 19 de mayo, que ya todos saben de qué se trata el dispositivo, empezamos con la práctica. Bárbaro. Sí. Tengan paciencia que el grupo lo armo hoy a la tarde porque luego trabajo. Hoy a la tarde No te preocupes, cuando puedas, cuando vos puedas, sobre todo por si alguien tiene alguna cuestión más para preguntar. Yo ni siquiera vi cuántos son, pero esperen, vamos a hacer una cosa, voy a dejar de compartir porque, ay, ¿cómo hago? Ya hice el lío acá. Dejar de compartir, esperen, dejar de compartir, ¿dónde pongo? Ay, no, ahí sí que no sé cómo ayudarte. No No, soy no, muy no. ducha con la tecnología, no sé si hay alguien más que. Somos 14, chicas. Dejar de Ahí compartir, acá está, acá está. Ahí Ahí figura en el chat, claro, cuántos son. ahí, Bueno. bien. Bueno, quisiera ver, a ver, una mirada panorámica, a ver, para ver, galería. Ahí, bien. Ujú. A esta María. Hola, María. Hola, ¿cómo va? Bien, No muy quería bien. molestar antes porque entré un poquito más tarde. No, no hay problema, ya me habías avisado. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, Hermosa chau. clase. De nada, besos. Gracias. Gracias, muchas Saludos a gracias. todos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, después Gracias. a ver si la semana que viene tenemos un tiempito más para presentar, sobre todo al resto de los compañeros. Gracias a todos. Bárbaro. Chao, chao. Chau, chau. Dale, gracias. Gracias. Gracias.